la sesión en dos partes. En la primera parte vamos a aprender a guardar en nuestro Zotero las referencias bibliográficas de los documentos que se citan con mayor frecuencia en los trabajos académicos y sobre todo lo que vamos a hacer es revisar bien sus metadatos y editar o modificar sus metadatos para que se adecúen a las normas APA. Y después, esa quizá que parece que es la parte menos importante, es justo al contrario, es la parte más importante. Y en la segunda parte, lo que vamos a hacer es citar y referenciar esas fuentes de información que hemos consultado, esos documentos, en nuestros trabajos académicos utilizando el procesador Word. Y también aprenderemos a editar tanto las citas como las referencias bibliográficas para que se ajusten correctamente al estilo APA. Pero ya os digo, si la primera parte la hacemos bien, si revisamos bien los metadatos, si de todas las referencias, si los editamos en el caso de que sea necesario, cuando lleguemos a Word, prácticamente el 95% de nuestro trabajo estará hecho y ya no tendremos que retocar absolutamente nada. Así que, dicho esto, vamos a empezar. Y antes de nada, sí que me gustaría explicar así brevemente qué son las normas APA. Bien, las normas APA surgen en 1929, nacen en el campo de la psicología, aunque rápidamente se extendieron a otros ámbitos del conocimiento, como educación, ciencias sociales o ciencias aplicadas. Son un conjunto de directrices, de pautas establecidos por la American Psychological Association para facilitar la escritura y la publicación de publicaciones académicas. Incluyen múltiples aspectos, desde aspectos formales de los trabajos académicos, como cuál es la estructura del trabajo académico, aspectos como la tipografía, los márgenes, el espaciado, cuestiones de estilo, cuándo usar mayúsculas, minúsculas, diseño de tablas, diseño de figuras. Y luego trata una parte muy importante, que es en la que nos vamos a centrar en el taller de hoy, que es un conjunto, abordan un conjunto de estándares éticos que todos los autores deben conocer y deben respetar. Y dentro de esos estándares éticos está la citación apropiada del trabajo de otros. Por tanto, la citación apropiada de las fuentes de información que vamos a consultar para elaborar nuestros trabajos académicos. Antes de comenzar la sesión, mirad, aquí tenéis una serie de enlaces que Cristina las puede ir copiando y pegando en el chat, pero yo os voy a mostrar ya, voy a dejar de compartir, voy a empezar a compartir pantalla, lo vemos en mi pantalla. Un segundito. ¿Veis mi pantalla, verdad? Cristina, si puedes... Sí, Vale, se está viendo. fenomenal. Vale, fenomenal. Voy a bajar aquí, aunque vosotros no veis nada aquí arriba, yo tengo aquí una barra, la voy a bajar porque si no me molesta un montón. Vale, la dejo aquí abajo y ya está. Bien, lo primero que os quería recomendar es que consultéis la guía de citas en estilo APA séptima edición que hemos hecho aquí en la Biblioteca Complutense. Bueno, realmente la ha hecho mi compañera Cristina, que domina las APA, y es una guía que está muy bien, porque mirad, no sé si lo veis, ya estoy aquí enseñando. Este es el manual de publicaciones de la American Psychological Association. Aquí nos explica pues todos los aspectos que vamos a ver hoy. Pero claro, es bastante extenso y dudo que muchos de vosotros pues os vayáis a comprar las normas y las vais a leer enteras. Entonces lo que hemos hecho es, hemos extraído lo fundamental, es de cómo se cita dentro del texto, cómo se crean las referencias bibliográficas de los distintos documentos. Todo eso lo tenéis aquí. Entonces, es muy importante que, bien, Zotero nos va a ayudar, evidentemente nos va a ayudar, es un gestor que trabaja muy bien con la SAP además, pero siempre que vayáis a citar, tenéis que tener un conocimiento mínimo del estilo. Entonces, por ejemplo, no se cita igual un libro que un paper, que un capítulo de libro o una página web. O sea, los documentos, los tipos documentales son diferentes y las referencias de esos tipos documentales también son diferentes. Y está muy bien que si tenéis dudas, pues echéis un vistacito a esta guía para saber si estáis citando bien, si estáis referenciando bien o no. Mira, por ejemplo, aquí en referencias hemos puesto ejemplos de cómo citar los principales documentos que se citan
en los trabajos académicos. Si tenéis ejemplos, todos los elementos que tiene que contener una referencia, etcétera. Y esto de verdad que os digo que esta guía en estilo APA está muy clara, es muy completa y yo os aconsejo que la tengáis como favorito. De todos modos, APA nos muestra cómo citar todo tipo de documentos. Nosotros hemos hecho una selección de los más frecuentes. Entonces, si tuvierais necesidad de citar algún documento que no está recogido en la guía, os aconsejo que os vayáis directamente a la página del estilo APA y aquí en el enlace Style and Grammar Guidelines desplegáis y vais a References. Y ahí vais a ver referencias, ejemplos de referencias de todo tipo de todo tipo de documentos, ¿vale? También esto es súper completo. Luego a mí hay una guía breve de APA que me gusta mucho, que es porque me parece que es como muy visual, se ve muy bien la información. Y es una guía en la que APA nos dice cómo se tienen que citar o cuáles son los elementos que componen las referencias de los tres tipos de documentos que más se citan en los trabajos académicos, que son el paper, el artículo de revista científica, el libro y el capítulo del libro. Y como veis aquí, nos dice de una forma, ya digo, como muy visual y muy clarita, cuáles son los elementos que componen la referencia. Entonces, esta también la podéis tener un poquito como de cabecera. Y dicho esto, vámonos directamente, vamos a abrir nuestro Zotero y vamos a empezar a guardar las referencias bibliográficas de esos tipos de documentos que vamos a citar en nuestros trabajos académicos. Yo para ello, esta es una sesión en la que no vamos a explicar Zotero, porque ya hemos hecho diferentes sesiones de Zotero para principiantes, un Zotero intermedio, un Zotero Pro, así que ya se supone que todos tenéis una base de Zotero. De todos modos, si surgen dudas, lo podéis ir preguntando en el chat. Yo he ido a Zotero, he dejado en blanco aquí bastante blanquita mi base de datos para no tener ahí mucha información así que luego quede rara, que sea más visible. ¿Veis bien la pantalla? ¿Queréis que, sí, como lo veis todo bien? ¿Queréis que haga el tamaño de fuente un poquito más grande? ¿Está bien? ¿Cómo lo veis? ¿Me decís si alguien quiere decir alguna cosa? Cristina, ¿se ve bien? Sí, se ve bien, en principio, y no han dicho nada en el... Sí, Vale, están diciendo sí, que se ve todo bien. tengo otro ordenador abierto con eso, me están escribiendo Sí, que sí, sí, que sí. ok, que bien, vale, fenomenal, bien. Sí, veis cualquier cosa rara, extraña, me decís, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya sabéis, yo ya me he hecho en mi biblioteca, me he creado una carpetita, le he puesto APA con Zotero, como se llama el taller de hoy, y ahí vamos a ir almacenando nuestras referencias bibliográficas. ¿Cuál es la referencia bibliográfica por antonomasia que se cita en un trabajo académico? El paper. El paper, ¿verdad? Todos lo sabemos, el artículo de revista científica. Y también sabemos todos, después de haber hecho las sesiones de formación que hemos hecho, pues que la forma más habitual de incorporar referencias bibliográficas de papers a Zotero es utilizando Zotero Connector. Zotero Connector, ¿verdad? Lo tengo aquí instalado en mi... Voy a ir a una base de datos. Lo tengo aquí ya instalado en mi navegador y he hecho una búsqueda de un artículo en una base de datos, que es la Web of Science. Voy a refrescar para que Zotero entienda bien todos los metadatos. Es una base de datos que todos ya estamos en la universidad, es una de las grandes bases de datos científicas. Web of Science y Scopus son bases de datos multidisciplinares que todos debemos utilizar y que todos debemos manejar. Entonces, yo he hecho esta búsqueda de este artículo, Prediction of Salmonella, y quiero guardármelo. ¿Cómo lo hacemos con Zotero Connector? Ya sabemos, hacemos clic en Zotero Connector y va a ir a la carpeta de Zotero. Es muy sencillo, pero ahora es donde viene lo importante, ¿no? De cómo vamos a revisar esos metadatos para que luego en APA no tengamos ningún problema directamente. También os digo, si vais a hacer, estáis capturando bibliografía muy abundante, porque tenéis que hacer una revisión muy abundante para, no sé, cualquier de los trabajos que hacéis, luego probablemente no la vayáis a citar toda. Entonces, lo que podéis hacer también es que al principio pues capturéis más referencias bibliográficas si queréis, que no hagáis el proceso de revisión tan exhaustivo, pero luego sí, ya con las referencias que ya tengáis, que ya sepáis que vais a citar, sí que hacer el proceso de revisión de metadatos de verdad para que luego no tener ningún problema en Word para
Cuando llega, es que muchas veces cuando luego llega Word y los metadatos no están bien, se os hace un poco complicado cambiarlos. Lo importante es que esté bien de base y así no tenemos ningún problema. Vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver en la columna de metadatos? Lo primero, que el tipo de elemento coincida con el tipo de documento que acabamos de guardar. Y es un artículo de revista académica, es un paper de una revista científica. Así que fenomenal. Ya sabéis que Zotero tiene un montón de una cantidad enorme de tipología documental para guardarse. Después, el título. Pues mirad, está muy bien porque en este caso, APA en la fuente venía que en las palabras del título están en minúscula. Y es que es muy habitual en el inglés académico que todos los títulos de los artículos vayan todas las palabras, lo que se consideran palabras mayores, como sustantivos, adjetivos, verbos, etcétera, vayan todo en mayúscula. Y en APA, luego en el título del artículo no va todo en mayúscula, solo va en mayúscula la primera palabra del título, la primera palabra del subtítulo, si lo hubiera. El subtítulo es lo que va después de los 2 puntos y luego los nombres propios. Entonces, en este caso sí, Salmonella es un nombre propio, así que está muy bien. Por ahora lo tenemos todo en minúsculas, pero en APA también nos dice que los nombres científicos de géneros y especies van en cursiva. Entonces, ¿cómo puedo introducir yo aquí y poner a Salmonella en cursiva? Pues muy sencillo. Zotero nos permite introducir una etiqueta de HTML para indicar que esa palabra tiene que ir luego en cursiva en mi referencia. Y es la etiqueta I. Cristina, si puedes ponerla Sí, la pongo ahora chat. mismo. Vale, fenomenal. Porque se escribe de esta manera. Abrimos y le estamos diciendo que a partir de esta etiqueta, lo que venga detrás va a ir en cursiva. Y ahora cerramos para decir, y ya, desde aquí ya no me pongas nada, ¿no? Cerramos la cursiva. Igual, hacemos aquí, barrita y cerramos la etiqueta. Si pinchamos fuera, vemos, ya sabéis que Zotero no tenemos que ir guardando, sino que automáticamente se va guardando todos los metadatos. Y si veis en la columna central, veis que ya Salmonella me aparece en cursiva. Así que esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Después, ¿cómo sabemos? Lo primero, es verdad que yo he dicho, tenemos que revisar que los metadatos de la referencia bibliográfica estén bien, pero ¿cómo sé yo cuáles son los metadatos que tienen que aparecer para un artículo de revista? Pues precisamente, antes os he comentado que para eso teníamos esta maravillosa guía que había hecho mi compañera Cristina. Vamos a los artículos de revista y aquí veríamos, ¿veis? Los elementos que componen la referencia, en el caso de que tenga un artículo electrónico, o sea, eso lo tenemos que tener claro, porque son los elementos que tenemos que revisar. Yo he hecho una pequeña presentación para que veamos, la tengo aquí, para que veamos cuáles son los elementos que tendríamos que tener para un artículo de revista. Lo primero son los apellidos. Los autores personales, que normalmente son los que escriben los artículos, pues van apellido del autor, coma, inicial del nombre. Eso es básico. Luego, el año en que se ha publicado, el título del artículo, el subtítulo, lo que va después de los 2 puntos, si lo tuviera. Después, el título completo de la revista, el volumen, el número, la página inicial, la página final y el DOI. Esos son los elementos que nos dice APA que tiene que tener. Esos son los que tenemos que tener bien en nuestro Zotero. Así que vámonos a Zotero y vamos a comprobar. El título lo tenemos bien, los autores los tenemos bien, porque no os preocupéis, aunque aquí venga el nombre de forma extensa, luego Zotero lo abrevia perfectamente. Veis que tenemos apellido, nombre. Ahora sí, el nombre de la publicación está todo en mayúscula y APA no utiliza todo en mayúsculas. En el caso de las publicaciones, que aquí sería como el título donde pones metadato publicación, quiere decir título de revista, el formato APA sí que tiene que ir en mayúscula en la primera letra de cada una de las palabras del título de la revista. Journal of Food Safety, pero no todo en mayúscula. Pero Zotero
Para cambiar esto tiene un truquito. Nos ponemos sobre el campo, veis que se sombrea, le damos a botón derecho del ratón y decimos que nos cambie de mayúsculas de título a mayúsculas de título. De título quiere decir que cada una de las palabras grandes, o sea, se les llama así, o sea, sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos, van a ir con la primera letra en mayúscula. Y es así como nos lo pide APA para los títulos de las revistas. Luego, cuando veamos la referencia, va a ir en cursiva, pero no os preocupéis tampoco de eso porque eso ya también se carga el gestor. Después nos dice que tiene que aparecer, ¿os acordáis? Volumen, el número y las páginas. Y cuando veis esto de E12733, dices, ¿y qué es esto de E12733? Vale, normalmente los artículos que se publicaban tradicionalmente en papel, pues tenían la típica paginación de empiezo en la página 130 y acabo en la página 145. Pero ahora los artículos que ya se publican directamente en electrónica, normalmente la paginación cambia y lo que se pone es el artículo se identifica no por página inicial, página final, sino por un número de artículo. Y esto es lo que se suele llamar locator. Entonces, hay muchas personas que directamente dejan así el E12733, que sería el número de artículo, pero las APA realmente, la norma nos dice que delante de eso pongamos la palabra artículo, pues la ponemos. Artículo. Yo estoy poniendo artículo en español porque en mi documento lo estoy escribiendo en español. Entonces, todas las interpolaciones, todo lo que yo añada, lo tengo que poner en español. Si estuviera escribiendo en inglés, pondría article. Después, ¿os acordáis? Necesitábamos la fecha, ya tenemos el año 2020 y el DOI. El DOI, si no lo conocéis, es el Digital Object Identifier. Sería como el documento de identidad de un objeto digital en Internet. Esto, ¿por qué digo que sería como el documento de identidad? Porque es un identificador persistente, que nunca va a estar roto, siempre nos va a redirigir al objeto. Una URL sabéis que se puede romper, mientras que un DOI no se rompe. Aunque ese objeto vaya cambiando de servidor, el DOI siempre nos va a redirigir a dónde está situado. Entonces, por eso APA, en APA 7, prioriza. Si un documento tiene DOI y tiene URL, nos dice que pongamos el DOI, porque es ese identificador persistente. Entonces, ya tendríamos estos metadatos revisados y nuestra referencia nos quedaría fenomenal. También os digo, imaginemos que por lo que sea, no tenemos DOI. Imaginamos, no tenemos DOI y decimos, pues si no tengo DOI, tendría que poner, porque es un artículo que yo voy a consultar, en la web, tendría que tener URL, porque lo tengo que identificar porque es un artículo electrónico. Pues Zotero también nos da la posibilidad de encontrar esa URL la podríamos encontrar de diferentes maneras, pero desde dentro de Zotero también lo podemos encontrar. La URL también es muy importante, nos dice APA, que no pongamos la URL de la dirección de la página web de la base de datos donde hemos encontrado esa referencia bibliográfica, que eso es un error muy común. Por ejemplo, hay muchas personas que directamente pondrían como URL esta URL de la Web of Science. No, aquí esto no es donde está alojado ese documento, es la referencia bibliográfica de ese documento en esta página, en esta base de datos. Eso también es importante porque es un error muy común. ¿Qué nos permite hacer Zotero? Pues veis que tenemos en este menú que tenemos a la vertical de navegación entre los metadatos, al final del todo tenemos una flechita. Y en esta flechita nos permite buscar en línea, por ejemplo, en Google Scholar me va a buscar este título de revista, este artículo de revista. Y veis que aquí sí que me da la opción de ver el Full View, me lleva a la página de la editorial donde sí que está alojado el artículo. Y esto en el caso de que no tuviera DOI, lo tendría que poner la URL, la tendría que poner porque es un artículo electrónico, ¿vale? Importante. Voy a poner el DOI también porque es verdad que es una referencia que tiene DOI, pues APA me dice que priorice DOI y yo voy a poner todos sus datos. El URL lo he puesto solamente para que os deis cuenta de, en el caso de que no tenga DOI, cómo deberíamos buscar la URL.
Sabéis que también en muchos estilos hay que poner la fecha de acceso cuando hay una URL, una dirección. APA 7 nos dice que solamente en aquellos casos en que esas páginas web no sean estables, no estén archivadas. Por ejemplo, páginas donde la información cambia constantemente. Una wiki, un censo. Entonces, cada vez que yo vaya a entrar a esa página web, probablemente la información haya cambiado. Por eso dice, tú pon la fecha de cómo estaba la información en esa web en el momento en que tú accediste, porque va a cambiar, en adelante va a cambiar, pero es un artículo de revista, eso está archivado, esa página web, ese contenido no va a cambiar. Pues ya tendríamos, está perfectamente. ¿Cuál es el segundo método que más utilizamos? ¿Os acordáis, no? Para incorporar artículos a Zotero, pues arrastrar y soltar en la columna central de Zotero un PDF que ya tenga en mi ordenador. Por ejemplo, yo tengo aquí algunos ejemplos. Perdona, tengo aquí los PDFs. Tengo aquí un ejemplo, lo voy a arrastrar y lo voy a soltar a la columna central de Zotero. Y Zotero va a extraer los metadatos de ese PDF y me va a crear la referencia bibliográfica. Ya lo hemos visto en las otras clases, pero bueno, ahora vamos a repasar. Lo soltamos y decimos, bueno, seguro que me va a entender perfectamente los metadatos. Vamos a comprobar. Vamos, vemos el primero artículo de revista académica, el título. ¿Veis que le falta algo? Bueno, en principio diríamos muy bien porque me lo ha puesto en minúscula, que es como tienen que ir los títulos en APA, pero lo que os decía, después de los dos puntos, en APA, en el título comienza el subtítulo y la primera palabra del subtítulo va en mayúscula. Esto son cositas de detalle, pero es lo que nos hace que nuestras referencias bibliográficas estén perfectas o no. Vamos viendo los diferentes autores, la publicación muy bien, aquí está con cada una de las palabras empezando por mayúscula, el volumen, el número de las páginas y el DOI, o sea, ya no tendríamos que seguir mirando, no tendríamos que mirar nada más, está perfecto, con esto podemos quitar. Lo que yo quiero aprovechar ahora mismo es este documento, que tengo aquí el PDF, todos conocéis el magnífico visor de PDFs que tiene Zotero, porque vamos a aprender también con Zotero a hacer citas directas en APA. Ya sabéis que en APA podemos hacer dos tipos de citas, lo que son las citas indirectas, que son aquellas en las que yo con mis propias palabras expreso la idea del autor que acabo de leer. ¿Sabes? Como pues yo digo, pues según Gupta, la inteligencia artificial sería, y yo con mis palabras expreso la idea de Gupta. Pero también lo que puedo hacer es coger las palabras de Gupta y hacer una cita textual, tal cual viene reflejado en el documento original. Y APA nos dice que si hacemos citas de menos de 40 palabras, tienen que ir entrecomilladas. Y que si hacemos citas directas, citas textuales de 40 palabras o más, tienen que ir en bloque aparte con sangría. Y sobre todo lo que nos dice también APA es que en la cita no solo tenemos que introducir el autor del documento y el año de publicación del documento, sino también la página de donde yo he extraído esa información. Entonces vamos a ver cómo desde Zotero podemos hacer perfectamente citas directas, tanto de menos de 40 palabras como de 40 palabras o más. Yo me voy a ir, por ejemplo, aquí y voy a coger un textito. Vamos a imaginar, yo voy a coger este texto que es de, por ejemplo, este de aquí. A ver, que bien. Voy a coger este trocito y voy a decir, vale, pues esto yo luego lo quiero citar de forma directa y para ello me voy a crear una nota en mi Zotero. Mirad, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que eso lo hemos aprendido en las sesiones anteriores, pero repetimos porque esto es muy típico de APA. Voy a crear una nota del elemento. ¿Cómo creo una nota del elemento? Lo primero, selecciono el texto que quiero citar como una cita directa. Después, en el menú lateral voy a ir al icono de notas, veis, lo tengo aquí, y en la pestaña notas de elemento voy a dar un más y voy a añadir una nota de elemento. Arrastro el texto que quiero citar
y veis que ya me va a aparecer con sus comillas y todo, y me va a aparecer la cita, el autor, autores. Ya en APA también es importante que sepáis que se cita cuando es un autor, pues el autor, coma, el año. Cuando son dos autores, se cita el primero, o sea, se citan los dos autores unidos por un ampersand. El ampersand es el simbolito esto que es en latín quiere decir et, que significa y, and. El ampersand y el otro autor y el año. Y cuando son tres o más autores, se cita el primero y luego la abreviatura latina et al, que quiere decir et ali y otros. Pues ya está, Gupta y otros, 2021, y esta cita está en la página 1317. Pues está perfecto. Ahora quiero hacer una cita de más de 40 palabras. Voy a usar, por ejemplo, este texto, que es, voy a cerrar esta nota, que ya la tengo hecho, y voy a crear otra nota de más de 40 palabras. Cojo este trozo de texto, que es bastante más grande, y le digo a Zotero igual que voy a crear una nota porque luego voy a citar todo este texto como una cita directa en mi documento de Word. Pues ya sabemos el iconito de notas. Abrimos las notas de elemento, la pestaña con un más y creamos una nueva nota de elemento. Arrastramos el texto y lo pegamos. Yo ya lo voy a arreglar aquí para que luego me lo cite bien, porque me dice APA, si la cita directa es de 40 o más palabras, va sin comillas y va, le quito la comilla, va luego en bloque aparte y con sangría. Y el punto va antes del paréntesis de la cita. APA es así, de específico, pues yo lo hago, no me cuesta ningún trabajo, ya lo tengo. ¿Veis? Ya tenemos nuestras dos notas para crear dos citas directas. Pero además voy a trabajar algo más que es voy a coger un poquito de texto para que veamos cómo haríamos una cita secundaria. Mirad, una cita secundaria, yo tengo aquí, por ejemplo, imaginad, yo tengo esta idea, me gusta mucho, pero digo, me parece muy bien, la quiero citar y veo que es de otro autor. Este autor es Fukushima, que es del año 1988. Yo voy a buscar el texto de Fukushima, pero no logro encontrar el texto de Fukushima, no tengo acceso al texto de Fukushima. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues voy a citar voy a hacer lo que se llama una cita secundaria, es decir, yo quiero citar la idea original, la idea de Fukushima, pero no he sido capaz de encontrar, de leer a Fukushima, el original, el documento primario, sino que he leído su idea a través de un autor secundario que es Gupta. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que tener muy claro que cuando cite NAPA no voy a citar directa, o sea, tengo que combinar a los dos. Tengo que decir, esto lo he leído en Fukushima tal y como aparece citado en Gupta. Entonces, yo normalmente si voy a hacer una cita secundaria me quedo también una nota de elemento para saber que en el momento que yo quiera citar esa idea lo que tengo que hacer es citar al otro autor, ¿de acuerdo? A citar el autor original que no he podido leer a través del autor secundario que sí que he podido leer, que es el que va a aparecer en mi listado de referencias. En mi documento siempre van a aparecer las referencias que yo he leído, ¿de acuerdo? Entonces, pues mirad, esta idea, voy a crear una nueva nota de elemento y voy a decir, aquí voy a poner arriba, voy a poner cita secundaria, para yo saber que esto va a ser una cita secundaria. Es que es muy buena la forma que nos permite anotar Zotero, ¿ves? Secundaria, el puesto bien, vale. Cita secundaria es fantástico. Y aquí tiene también este nuevo rasgo de Zotero, que es esta ventana emergente que aparece en las citas, que directamente yo pincho en el 25, ¿veis? Y me lleva a la referencia bibliográfica. Pues ya yo sé que esto es de Fukushima del año 1900, control C, lo voy a pegar aquí. Ay, espera, no, voy a dejar. A ver, como no me deja pegar, voy a dar al número 25 y me va a llevar a la referencia 25 y esta sí que la voy a copiar y pegar. Yo sé que esto es una cita secundaria que le debo a Fukushima. A ver, esto es para yo saber cuando cite que tengo que hacer una cita secundaria, ¿de acuerdo? O sea, mirad en un momento qué de cosas me ha permitido hacer Zotero, ¿no? Con el tema de las anotaciones de los PDF, que es fantástico. Luego,
La tercera forma, y esta va a ser muy rápida, de introducir una referencia bibliográfica de un paper era la varita mágica, ¿os acordáis? Si ya tenemos un paper que tengamos en papel, pues con copiar y pegar el DOI lo tenemos solucionado. Yo, por ejemplo, tengo aquí un DOI de un artículo que es que me lo habían pasado en papel, pues ya lo tengo, no tengo que teclear más. Me voy a Zotero, me voy a la varita mágica, copio y pego. Y vamos a revisar, como siempre, los metadatos. Lo tengo aquí. Tenemos artículo de revista académica, el título, esto todo en mayúscula porque es el nombre propio de la base de datos. Luego, después de los 2 puntos, ¿os acordáis el subtítulo? ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que poner en mayúscula la primera palabra del subtítulo, el resto en minúscula y los autores. Esto lo he introducido para que veáis, esto tiene un montón de autores, pero para que veáis que en APA las referencias bibliográficas, a mí esto me parece un poco injusto, la verdad. Si la referencia, perdona, tiene hasta 20 autores, luego en la referencia bibliográfica, aunque en la cita aparezca el primero y tal, en la referencia van a aparecer los 20. Pero si tiene más de 20 autores, en la referencia van a aparecer los primeros 19, luego 3 puntos y luego el último. Y los que si tiene 23 o 24 y tú eres el 21, pues te has quedado fuera, ¿no? de ser mencionada. A mí, de verdad que me parece un poquito injusto. Pero bueno, es para que lo sepáis y para que luego veáis qué bien lo va a hacer Zotero, que nos va a poner esos 3 puntitos y nos va a eliminar aquellos autores desde el 19 para adelante. Luego la publicación, ya veis que está todo bien con sus mayúsculas, el volumen, el número, las páginas, la fecha y nos faltaría el DOI, ¿os acordáis? Y lo tenemos aquí, o sea que fantástico. Vemos la forma fácil de incorporar y forma fácil de revisar los metadatos. Vamos ahora con el segundo tipo de documento que más se utiliza cuando estamos elaborando un trabajo académico, que es el libro. A ver, para mí la forma más sencilla de introducir un libro es a través del ISBN. También lo hemos visto en las otras sesiones. Ya sabéis que es el International Standard Book Number. El ISBN suele aparecer, es un poquito más grande que lo veáis. El ISBN de un libro es este número con 18 o con 13 dígitos, suele empezar 978. Bueno, pues aquí lo tenemos y suele venir siempre en el verso de la portada. Bueno, pues lo tenemos. En el caso de los libros científicos anglosajones, es que prácticamente Zotero los va a detectar todos, ¿eh? Y muchos libros científicos españoles también, ya la mayoría. Vamos a ver. Pues aquí lo tenemos. Me acaba de detectar muy bien. Veis, incluso me gusta cómo cambia el iconito, el tipo de elemento es un libro. Vamos a comprobar los metadatos si están bien. Y para ello también nos vamos a ir a nuestro documento y vamos a ver cuáles son los metadatos que tiene que tener la referencia de un libro. Como veis, es muy sencillo, ¿eh? O sea, es que es muy básico. El apellido, los autores, apellido, coma, nombre, la inicial del nombre, el año, el título del libro, si tuviera subtítulo seguido de 2 puntos, y luego si no es la primera edición, pues el número de edición, y si es en volúmenes, pues el volumen número 5, el volumen número 6 y la editorial. O sea, es muy sencillo. También os digo, estos son todos los elementos que tendría que tener. Si no tiene algún elemento, no lo ponemos, no nos inventamos nada, ¿eh? Solamente lo que veamos en la fuente de información. Pues vámonos y vamos a comprobar el Zotero. Una de las cosas que más tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de libros científicos es que normalmente son libros colectivos, libros que escriben diferentes autores. Cada autor suele ser especialista en una materia y escribe un capítulo. Y luego existen otros autores que tienen además un trabajo de editor, de coordinador, de la dirección de la publicación de ese libro. Y tienen el tipo de autoría no es autor, sino que es editor. Y esto en APA también lo tenemos que distinguir. Entonces, vámonos a ver. Porque si os fijáis, aquí cuando me ha cogido la información, me he identificado a Lee, a Hilti y a Liu como editores, no como autores. Entonces vámonos al libro a comprobar que realmente tienen la función de editor. Si vamos aquí a vamos a ver
la cubierta del libro, vemos que este libro está editado muy bien por Lee, por Hilti y por Liu. Luego, Zotero lo ha entendido perfectamente. No son autores, son los editores y tienen una función diferente y hay que ponerla así. APA nos dice que la pongamos así. Si en vez de editores fueran autores, ¿qué tendríamos que hacer? Veis que a este lado, al lado izquierdo del nombre, está lo que es la función de autor que tiene, el tipo de autoría que tiene. Y podríamos desplegar y decir, bueno, no, es que realmente es el autor del libro, es el traductor, etcétera. No, pero en este caso es el editor, porque en la fuente aparece que es el editor. ¿Qué más teníamos que saber? Es una primera edición, esto lo podemos dejar. O sea, una primera edición es opcional. Después, la editorial. El lugar, si nos lo pone, lo dejamos, pero no es obligatorio. La editorial Oxford University Press. A ver, hay muchas personas que dicen, tengo que dejarlo de Press, tengo que quitarlo. Tenemos que ponerlo tal y como venga en la fuente de información. Si aquí en la fuente de información, bueno, es que no he puesto la portada, pero en la portada venía Oxford University Press. Si pone Oxford University Press, dejamos Oxford University Press. Si solo pone Oxford University, dejamos Oxford University. La fecha y en principio con esto es suficiente. Tenemos otros datos, pero Zotero solo va a poner en la referencia aquellos que son obligatorios para APA. Los demás, aunque los tengas, no los va a mencionar, así que lo tendríamos perfecto. ¿Qué pasa si un libro lo estamos buscando, o sea, lo queremos introducir a través del ISBN con la varita mágica, pero no nos aparecen los metadatos? Pues yo realmente os aconsejo pues, que lo busquéis los metadatos del libro en un catálogo de biblioteca. Por ejemplo, el catálogo el buscador, el catálogo de biblioteca de la Universidad, de la Biblioteca Complutense. Lo tengo aquí. A ver, aquí lo tengo. Voy a refrescar. Además veis que me lo he identificado perfectamente como un librito. ¿Veis el icono de Zotero Connector? Pues tengo aquí mi libro Artificial Intelligence and Intellectual Property. Lo voy a capturar. Y vamos a ver cómo me lo guarda el Zotero. Aquí sí que estamos teniendo algún problema, si estáis viendo. ¿Por qué? Por un lado, el tipo de elemento bien está el libro, pero el título me lo pone todo en mayúsculas. ¿Os acordáis que hemos dicho los títulos de los artículos, los títulos de los libros y los títulos de los capítulos del libro solo van en mayúsculas la primera palabra y la primera palabra del subtítulo y los nombres propios, pero no es el caso. Así que botón derecho del ratón y mayúsculas de oración. Vale. Luego los autores. Pues aquí tampoco me lo he interpretado bien. Me lo he interpretado bien en un caso, pero en los otros dos casos no. Lo primero, que no es autor. Ya hemos visto que no era autor, que era editor. Entonces tenemos que cambiar la autoría. Editor, editor y editor. Y después, los autores personales en APA van apellido, nombre. Luego, sus datos tienen que ir en dos campos, un campo para el apellido y un campo para el nombre. Y aquí me ha puesto un único campo, es como un nombre directo. Este único campo para el tema de los autores solo se utiliza para autores que se denominan grupales. Es decir, cuando el autor es una organización, es una entidad, es una sociedad, la Organización Mundial de la Salud, la Universidad Complutense de Madrid, eso sí que va en un único campo y en orden directo va el nombre, pero cuando son autores personales va en dos campos y en orden inverso, apellido, nombre. Y veis que aquí Zotero a este ladito tiene... podemos cambiar el tema de la autoría a dos campos, ¿ves? Tiene como dos casillitas pequeñas, pues cambiamos a dos campos. Y está bien, me lo ha entendido, que Li es el apellido y Jinan es el nombre. Y en el caso de Liu Kunchun, pues lo mismo, lo vamos a cambiar a dos campos para que de esta forma entiende que es un autor personal y va a poner bien los datos. Seguimos. Que hemos dicho que haría falta la fecha, que la tenemos aquí, y la editorial, ya la tenemos, no necesitamos nada más. ¿Y qué sucede si en vez de citar un libro completo, en este caso que son libros que son colectivos, solamente he consultado un capítulo y además el autor no es uno de estos editores, sino que es un capítulo que tiene su propio autor? Pues no tenemos que citar el libro completo, tenemos que citar el capítulo que hemos leído. En este caso, en este libro, yo quiero citar el capítulo que ha escrito Elisa Meek, que es I as a legal person. Pues yo quiero citar este capítulo en concreto, no quiero citar todo el libro, ¿de acuerdo? Entonces,
¿cuál es lo principal, lo más cómodo que podéis hacer en Zotero? Os aconsejo, mirad, primero vamos a ver cuáles serían los metadatos. En el capítulo del libro, igual que en un artículo de revista, primero citaríamos los datos del capítulo. Igual que en un artículo de revista, primero citamos los datos del artículo y después citamos la fuente, o sea, el libro donde está ese capítulo, los datos del libro, quiénes son los editores, cuál es el título y, muy importante, las páginas que ocupa el capítulo dentro del libro. Igual que en una revista, citábamos el artículo y luego el título de la revista, volumen, número y páginas, ¿vale? O sea, para que veáis que la dinámica es la misma. Entonces, ¿yo qué os aconsejo? Pues como muchas veces encontrar capítulos de libro no es sencillo, pues si encontráis a través del ISBN ya todos los datos del libro, pues es algo que tenéis, ya no tenéis que introducirlo a mano. Entonces, buscáis con la varita mágica, con un catálogo, los datos del libro, que ya los tenéis aquí, ya los tenéis curados. Entonces, os ponéis, elegís cualquiera de ellos, botón derecho del ratón y vas a crear sección de un libro. De esta manera ya tienes todos los datos del libro y solo te falta introducir los datos del capítulo, que son poquitos. En Zotero el capítulo se llama sección de un libro, ¿vale? No se llama capítulo, se llama sección de un libro. Y ahora tenemos que introducir aquí el título del capítulo, que era I as a legal person, creo. Creo que era esto, ¿verdad? Vale, y luego voy a coger aquí. Y luego tendríamos que introducir fundamental el autor del capítulo. Aquí tenemos los datos de los editores del libro, pero tenemos que añadir una nueva autoría. Veis que siempre debajo de los autores, a este ladito tenemos un más. Quiere decir que yo puedo añadir una autoría más. Añado una nueva autoría con el más y voy a poner a Mick, que es Elisa Mick. Y también tened en cuenta que aquí estoy hablando de quién es el autor de este capítulo, ¿eh? No estoy hablando no es un editor, así que tengo que decirle que es autor del tipo de elemento cuyos metadatos estoy introduciendo, autor del capítulo. Tenemos el título del libro, sabemos estos datos, ya los teníamos, pero que os he dicho que era muy importante también poner el número de páginas que ocupa dentro del libro, igual que en un artículo de revista. Pues ya está, las copiamos y las pegamos. Y de esta manera, de una forma muy sencilla, tenemos tenemos perfectamente creada la referencia bibliográfica de un capítulo de un libro. A mí me parece que también esa opción de a partir del libro, crear sección del libro, es muy útil. Después, otra de las referencias bibliográficas que más se suelen utilizar, aparte de estas tres, que son las básicas que mencionaba, por ejemplo, las páginas web. Entonces, a ver, con las páginas web, como siempre decimos, yo tengo aquí una página web, la voy a refrescar también. Siempre que citéis información que encontréis en la web, tenéis que vosotros valorar la calidad de la información que vayáis a citar. No tenéis que ver que sea de un organismo científico, que sea información acreditada de calidad, que esté firmada, que tenga fecha para que no utilicéis información obsoleta. Es decir, bueno, eso ya lo sabéis vosotros, que tenéis que revisar la información y no citar cualquier cosa de cualquier sitio, ¿vale? Porque es una autoridad, o sea, lo que estáis citando es autoridad, entonces tenéis que tener claro que es información buena, no podéis citar cualquier cosilla. En este caso yo estoy citando a la COPE, como siempre digo, no es la radio, es el Committee on Publication Ethics, que es una asociación. Yo quiero citar esta página web de la COPE, que me da todas las garantías. Yo la voy a salvar a Zotero y ahora vamos a ver cuáles son los elementos que son necesarios que aparezcan cuando vayamos a citar una página web. Vamos a la presentación, vamos a pasar y tenemos una página web. Es muy sencillo. Mirad, tenemos al autor. Yo normalmente pongo autor así, veis que en el caso de los autores personales suelo poner apellido, nombre, ¿no? En la inicial del nombre. Pongo autor porque normalmente la mayoría de las páginas web, los autores suelen ser, que se citan en los trabajos, los autores suelen ser autores grupales, pues eso, la Organización Mundial de la Salud, la Universidad Complutense de Madrid, en este caso el Committee,
Y por eso pongo autor y sería en un único campo. Después, la fecha de la última actualización de la página web, el título de la página web y el nombre del sitio. Si el nombre del sitio coincide con el nombre del autor, esto se elimina. No hace falta que lo pongamos porque sería información redundante. Y después ya la URL. Pues vámonos. A ver cómo ha salvado los datos. Zotero. Empezamos. Bien, es una página web, el nombre está fenomenal, Artificial Intelligence and Authorship, y ahora tenemos al autor. ¿Quién es el autor de la página web? Pues no tiene un autor personal, el autor es el propio comité. Entonces tenemos que poner al autor. Como autor, como veis aquí serían los campos de un autor personal, apellido como nombre, no, como antes hemos dicho, es un campo único porque cuando se trata de entidades, el nombre va en un campo único, todo seguido. Y el NAPA nos dice que, aunque lo veamos con abreviatura, en la página web tenemos que poner al autor de forma extensa. Control C, la voy a copiar. Control U. Committee on Publication Ethics. Ahora, el título de la página web en Zotero, este metadato título de la página web, es lo que en APA equivale, a ver, que no quiero marear mucho, equivale al nombre del sitio. Si el nombre del sitio es el mismo que el autor, en este caso sí, el nombre del sitio donde está alojada esta página web el sitio es el de la COPE y coincide con el autor de la información. Me dice APA 7 que no tengo que ponerlo porque es información redundante. Luego el Zotero lo borro, ¿vale? Luego tenemos que poner la fecha, muy importante con las páginas web. La fecha, la que venga en la página web. La intentamos buscar, pero la fecha de creación de ese contenido no me vale que nos ponga más. Aparte nos dice expresamente que no pongamos, si no encontramos ninguna fecha, que no pongamos luego la fecha que encontremos del copyright del sitio en general, porque eso no, veis, la página está creada en 2023 y el copyright es de 2025. El copyright de una página web no coincide, no tiene por qué coincidir con la fecha de creación de los contenidos que yo quiero referenciar, ¿de acuerdo? Entonces no ponemos la fecha del copyright. Si no encontramos ninguna fecha, lo dejamos en blanco, se puede. Luego después en nuestra referencia bibliográfica saldrá S, en el paréntesis saldrá S.F. que quiere decir sin fecha. Ya está, no tenemos mayor problema. ¿Veis? Pero en este caso sí que la tenemos. Estaba bien. Después la URL y como aquí nos aparece la fecha de acceso, porque cuando captura una URL, pues Zotero captura la fecha de acceso, pero no nos haría falta. No nos haría falta porque esa es una información que está archivada, ese contenido no cambia. Ya os digo, no es una página dinámica que esté cambiando constantemente. Pues ya la tendríamos salvada y veis que no tiene mucho problema. Lo único es estar pendiente de si el autor coincide con el nombre del sitio. Y si coincide, pues borramos el nombre del sitio. Ahora vamos a ir a la siguiente, que sería otro elemento que se suele utilizar mucho, son los informes. Y los informes son un poquito peliagudos porque normalmente no tienen bien los metadatos. Entonces, ¿qué haríamos con un informe? Vamos a la presentación y vamos a ver cuáles son los elementos del informe. Si os fijáis, es muy parecido cómo se hace la referencia a un informe a cómo se hace la de una página web. Porque tenemos el autor, porque normalmente los autores de los informes también son organismos, son autores grupales, el año, el título del informe. En ocasiones los informes tienen una serie y un número, ¿no? Pues de la serie documentos legales número 23. Bueno, pues eso lo ponemos y Zotero nos lo saca entre paréntesis. Y luego, ¿quién suele ser el organismo o la agencia que edita? Normalmente, en la mayoría de los casos, suele coincidir el autor con el organismo. E igual que en las páginas web, APA nos dice que si coincide el organismo o agencia editora con el autor, también que este último campo lo borremos. No hace falta, ya os digo, no queremos información redundante y la URL si lo hemos encontrado en Internet. Yo tengo aquí un informe esta está un poquito, lo voy a poner un poquito más grande, que sea mejor, del Department of Education de los United States, la Office of Educational Technology. Pues voy a ver si me lo salva Zotero. Voy al iconito, clico, me está guardando ese PDF y voy a ver qué metadatos me extrae.
Pues mira, me lo ha reconocido un poco regular, porque primero me lo ha reconocido como una página web cuando es un informe, o sea que ya empezaríamos mal, ¿vale? Vamos, tipo de elemento, desplegamos página web y nos buscamos informe, que aquí está. Después, el título. Pues vamos a ver, como tenemos aquí, sabéis que podemos, si queremos, añadirle, descargarnos, podríamos descargar el PDF y se lo podríamos añadir y lo trabajaríamos directamente en Zotero. Mira, además, yo esto lo tengo aquí, también se lo voy a añadir, ¿vale? Para que veáis. Si no os descarga el PDF y vosotros lo tenéis por otro lado, pues se lo añadís a la referencia. Aquí está. Es que Zotero me gusta mucho cómo trabaja. Solo falta que me lo añadas, ya está aquí. Es que así lo abrimos en el visor y es más fácil, si lo tenéis en el visor, ir añadiendo como un informe normalmente de la web no lo va a capturar bien, pues es casi mejor que alojéis en Zotero el PDF, lo abráis. Es que aquí lo tengo, y así veis que en esta columna, en este panel lateral de navegación de los metadatos, puedo ir directamente a la parte de metadatos y entonces puedo ir copiando y pegando lo que me falte. Está muy bien. Pues venga, vamos. ¿Qué tengo aquí? Lo primero, ya hemos cambiado el tipo de elemento que es un informe y el título, Artificial Intelligence and the Future of Teaching and Learning, and Authorship. Me parece que me lo ha cambiado un poquito. Ay, es que creo que me he ido. Ay, espera, que se lo he puesto a otro. Que se lo he puesto a otro. Vale, lo he hecho mal. Es que le he puesto a este, al del committee. Al del committee, vale. Esta era la página web. Esto ha sido un error mío, que no me he dado cuenta. Página web. Estaba cambiando otro que no era. Artificial Intelligence, ¿dónde está este? And the Future of Teaching and Learning. Vale, es que lo he puesto mal, se lo he colgado a uno que no lo tiene. Lo voy a sacar. Vale. A ver, extraeme metadatos. A ver si me extrae los metadatos. No me extrae los metadatos, pero tampoco tenemos ningún problema, porque mira lo que vamos a hacer. Si nosotros tenemos un PDF que no nos lo salva, que no nos extrae los metadatos, como por ejemplo este es el caso, ¿qué puedo hacer yo para crear los metadatos y poder citarlo? Pues haría una cosita. Le pulsaría en el botón derecho del ratón y diría crear elemento contenedor. Y a partir de aquí, si yo no puedo crear el elemento contenedor a partir de cualquier número de estos de un identificador, voy a crear una entrada manual. Y le voy a decir que este documento que tengo aquí es un informe. Mira, esto me ha venido bien, que me haya equivocado y se lo haya asignado a otro documento. Vale, es un informe y quiero saber, voy a abrir y veis que el nombre le pone PDF. Pues no, no se llama PDF. Vamos a abrirlo y vamos a ir rellenando todos los metadatos, ¿vale? El título, aquí lo tengo, tenemos un título y un subtítulo. Copiamos y lo vamos a pegar. Vamos creando, pero vamos a ponerlo bien. ¿Os acordáis que hemos dicho, no puede ir todo en mayúscula, solamente va en mayúscula la primera palabra del título y el subtítulo? El subtítulo son estas letritas que son más pequeñas, que va después del learning. Pues le ponemos aquí sus 2 puntos para poner la información bien. Y vamos primero a decirle que me lo ponga todo en mayúsculas de oración, o sea, que vaya a minúsculas y luego ya solamente le cambio a mayúscula la primera palabra del subtítulo. El autor. Bueno, esto es una de las cosas que suelen ser complejas cuando tenemos que citar un informe, que no sabemos realmente quién es el autor. ¿Es un autor? ¿Es el autor? ¿Quién es el autor? Porque aquí tenemos que esto parece que es Office of Educational Technology, pero si sigo viendo el texto, me pone aquí después del título, lo que es el verso, me pone, ay, pues hay 3 autores personales. Entonces, ¿a quién pongo como autor? Bueno, pues a ver, os digo, APA nos dice que va a figurar como autor el que aparezca en la portada. Y esta es la portada, Y en la portada no aparecen los autores personales, así que lo siento mucho, pero yo tengo que poner a no me deja cogerlo, bueno, a la Office of Educational Technology.
Bien, pero es que además APA, o sea, ya tendría claro quién sería el autor, ¿no? Pero es que además APA me dice, si además entras al informe y ves que hay una cita sugerida, lo que te diga la cita sugerida. Pones como autor a quien te diga la cita sugerida. Y vemos aquí, después de los autores, si seguimos bajando un poquito, vemos que pone, esto es muy típico de los informes, para que lo tengáis pendiente. How to cite, cómo citar. Entonces te lo está diciendo aquí claramente. ¿Quiénes son los autores? US Department of Education, Office of Educational Technology. No son los autores personales. Este organismo es el que es el autor del informe. Pues control C y en autor, como es un organismo nombre completo, lo ponemos en orden directo. Ahora, otra cosa que suele producirnos lío. Aquí lo tenemos muy claro porque viene en la cita sugerida. Pero si no, si lo tuviéramos solamente en la portada, muchas veces cuando son organismos oficiales suele venir un nombre de un organismo principal y un organismo subordinado. Entonces, ¿qué organismo de esos dos tenemos que poner en autoría? Pues APA nos dice que si el organismo subordinado es suficiente, se identifica suficientemente por sí mismo, no tenemos que poner al organismo principal. Pero si decimos solamente Office of Educational Technology, pues no sabemos de dónde es esa oficina de tecnología educativa, ¿no? Porque puede ser de Estados Unidos, de Canadá, de cualquier país anglosajón. Entonces, lo que sí que tenemos que poner es también al organismo principal para saber realmente de dónde está situado ese organismo secundario. Y la forma es poner organismo principal, que lo teníamos ahí en el logo, US Department of Education, Office of Educational Technology. En nuestro caso, o sea, yo os lo digo para cuando no tengáis la cita sugerida. Cuando tengáis cita sugerida, lo que os diga la cita sugerida. Cuando no tengáis cita sugerida, lo que os ponga en la portada, teniendo claro, organismo principal, subordinado. El subordinado se identifica perfectamente solo subordinado. No se identifica perfectamente, ponemos los dos, principal, subordinado. Después, ¿qué tendríamos que poner? Aquí no viene que haya un número de informe ni nada por el estilo, pues seguimos pasando. En institución sería el organismo o agencia editora, pero aquí en este caso ha editado, es el mismo departamento el que ha editado el informe. Luego lo dejamos en blanco, ya sabemos que no queremos información redundante, la fecha sí que la sabemos, que es de 2023. Y luego la página web. A ver, yo esto lo he descargado y tengo aquí la URL. O sea, pues lo único que tengo que hacer es copiar y pegar la URL. Y ya tendría la cita perfecta hecha de mi informe. O sea, la cita no, todos los metadatos para la referencia bibliográfica de mi informe. Ya estamos acabando con vamos a hacer 3 tipos de documentos más y ya vamos a citar. Ya os digo que muchas veces pensáis que lo importante es citar en Word, pero no, lo importante es que los metadatos de todos los documentos estén bien en Zotero, porque si están bien en Zotero, luego en Word no tenemos que hacer absolutamente nada. Otro de los elementos que también se suele citar mucho son los trabajos tipo tesis doctoral, trabajo de fin de grado, trabajo de fin de máster. Esos son una serie de trabajos que también tienen una forma especial de citación. Vámonos, hemos buscado una tesis. Yo he buscado una tesis que la podemos buscar, por ejemplo, en un catálogo de biblioteca, pero también la podemos buscar en un repositorio institucional, que es donde se depositan las tesis que se leen en las diferentes universidades, los TFGs, los TFMs que cumplen una determinada nota, etc. Entonces, esas son 2 fuentes muy interesantes para que busquéis información. Vamos a guardarnos una tesis, esta. Venga, clicamos. Y si nos vamos a Zotero, además, veis que me lo identifica con un birrete, o sea, lo estoy identificando perfectamente como una tesis doctoral. Bien, ¿qué tenemos que revisar aquí? Mirad lo que nos dice APA, que tiene que figurar en una tesis. El autor de la tesis, normalmente, si capturamos de un catálogo, nos va a bajar como autores no solamente al autor, sino también a los directores, y esos no aparecen en la referencia. El año, el título de trabajo académico, es decir, el título de la tesis, y luego, entre corchetes, tenemos que poner de qué tipo de trabajo se trata. Es un tipo de documento especial, entonces hay que poner tesis doctoral,
trabajo de fin de grado, trabajo de fin de máster y después la universidad en la que se ha presentado. Y todo eso luego Zotero nos lo va a poner perfecto entre corchetes. Y después tenemos que añadir el repositorio. El repositorio es el archivo institucional donde está alojada esa tesis. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Complutense, nuestro repositorio se llama, lo tenéis aquí, Docta Complutense, ¿vale? Entonces, vamos a ver, y la URL, claro. Vamos a ver qué nos ha capturado Zotero. Pues tenemos la tesis, está muy bien el título porque nos lo ha puesto con sus minúsculas, pero aquí nos ha introducido a 3 autores diferentes. ¿Quién es realmente el autor de la tesis? Porque tenemos a un Pablo, a un Gonzalo Rubén y a un Eugenio Pablo. ¿Quién es el autor de la tesis? Pues nos volvemos y vemos que el autor se pone aquí como colaborador, pero el creador, el autor de la tesis es Eugenio Pablo Concepción Cuevas. Luego solamente en Zotero vamos a dejar a Eugenio Pablo. A los otros los vamos a eliminar con el menos y dejamos al auténtico autor de la tesis. El tipo, ¿os acordáis que teníamos que poner el tipo de documento que era una tesis para que luego salgan el corchete? Tesis doctoral. Después, la universidad, donde se ha leído. Si normal, es la universidad, no tengo que poner ni la facultad, ni el departamento, ni nada más. La universidad. Si os acompaña el metadato a la universidad, le acompaña la facultad o el departamento, borráis esa parte, solo la universidad. La fecha y luego la URL, que tenemos aquí perfectamente, nos ha capturado perfectamente lo que es el handle. El handle es igual que hay un DOI, ¿no? Equivale, es un identificador único que se suele asignar en los repositorios, igual que se asigna un DOI y ya sabíamos ese identificador persistente, pues el handle es otro identificador persistente. Y sí que nos faltaría una cosa y que se pone en el campo archivo, que es el repositorio institucional en el que se aloja esa tesis. Y si no lo pone, ¿cómo sabéis que está ahí? Porque os vais a la fuente donde habéis capturado la información y decís, quiero acceder en línea, quiero ver esto de dónde dónde puedo encontrar el texto completo. Y cuando vais a acceder en línea, pues veis que os lleva a Docta Complutense, aquí tenéis el handle, ¿veis? Y ya vosotros en archivo ponéis Docta Complutense, que es el archivo, es el repositorio institucional donde está alojado ese texto, ¿vale? Ya está, estaría perfecto. En Docta ya os digo que no captura muy bien porque cuando captura, lo voy a hacer aquí, lo hace como si fuera artículo de revista, si lo veis ahora. ¿Veis? Entonces tengo que cambiar, hay cosas que sí que nos guarda bien, pero tenemos que cambiar esto y cambiarlo a tesis. Y aquí tendríamos que añadir los campos que nos faltaran. Nos faltaría tipo, nos faltaría universidad, pero bueno, otros elementos sí que otros metadatos sí que los guarda bien. Venga, vamos a citar legislación, que esto es lo más peliagudo, de verdad. Lo de citar legislación no se cita bien con ningún gestor, ya os lo digo, no solo es Zotero. Y Zotero no es de los malos para luego citar y referenciar. Pero la legislación es complicada. Y encima, en formato APA es un poco más complicado porque para citar APA para citar legislación, APA sigue lo que se llama the Blue Book Uniform System of Citation, que es el sistema de citación del sistema o sea, un sistema de citación para el sistema legislativo americano. Y claro, nosotros no tenemos nuestro sistema legislativo es diferente. Entonces, lo que se suele hacer es una adaptación al sistema de citación habitual de legislación de cada país. Nosotros hemos hecho una propuesta, pero esto, como siempre decimos, la legislación es una propuesta. Hemos consultado cuál es la forma habitual de citar legislación en España. Hemos consultado con profesores que están habituados a citar legislación y hemos hecho una propuesta para citar legislación en nuestra guía siguiendo el mismo esquema APA como el que se citan otros documentos. Esto es una propuesta, si citáis así estaría bien, pero esto preferimos que lo consensuéis siempre con vuestro tutor, con vuestro director, con vuestro profesor y que establezcáis cómo queréis citar la legislación. Otra cosa, si vais a hacer un trabajo en el que aparezca un corpus legislativo enorme, lo que normalmente se hace es un anexo solo de legislación. O sea, no aparece la legislación en la bibliografía, sino que hay un anexo solo de legislación, ¿vale? Eso que también lo sepáis. Bueno, pues dicho esto, vamos a guardar cómo citar. Ya empiezo con la tos, eso me ha pasado el efecto del caramelo.
Vale, queremos citar, queremos guardar la referencia de la ley orgánica del sistema universitario. Perdonad, aquí la tengo. La LOSU. Bien, pues venga, vamos a guardarla. Yo estoy en el BOE, normalmente a mí me gusta citar siempre los textos consolidados, porque así ya cito el texto con todas las modificaciones posteriores. Y veis que en Zotero, el Zotero Connector se me ha transformado como en un icono, que no sé si es un parlamento, una ciudad de justicia, etcétera. Pues da igual, lo que sea. Hacemos clic y nos guarda la legislación. Bueno, la legislación no, en este caso esta ley. ¿Qué tenemos que hacer en el Zotero? Bueno, ahora vamos a cambiar un montón de cosas para que veáis. El Zotero, con Zotero, con cualquier gestor, para citar legislación, vamos a tener que modificar los metadatos en el gestor y luego vamos a tener que modificar un poquito la cita y un poquito la referencia bibliográfica. Lo primero, tipo de elemento, estatuto. Ya está. Así. El nombre de la ley lo dejamos, lo ha capturado bien. Ley orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del sistema universitario. Autor, fuera. Solo vamos a dejar el número de código. Y el número de código vamos a poner lo que es la fuente, donde se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, coma, número 70, coma, la fecha, yo ya me la sé, que es de 23 de marzo, se publicó el 23 de marzo, de 23 de marzo y de 2023. Y luego, yo estoy citando la legislación consolidada. Luego, no pongo páginas. Si no citara la legislación consolidada, aquí pondría las páginas del BOE que van de la tal a la cual. Pero como cito la legislación consolidada, veis que en la fuente no me aparecen páginas, solamente me aparece el número y la fecha, ¿vale? Y luego sí que lo siguiente que tengo que citar, lo voy borrando todo, ¿eh? Todo fuera. Solamente dejo esos campos. Todo fuera. Todo fuera. Todo fuera. Y solo dejo la URL. No dejo nada más. Estatuto, ley orgánica, incluso el acceso lo voy a dejar fuera. Solo dejo tipo de elemento estatuto, el nombre de la ley, el número de código con toda la información del boletín oficial del Estado, número y fecha del boletín oficial del Estado cuando se publicó esa ley y la URL. Ya está, no tengo que introducir nada más. Y ahora vamos a ver cuando lo citemos en Word cómo aparece. Así que vámonos a Word y vamos a citar para que nos dé tiempo. Venga, que son y 17, nos da tiempo. Vámonos a Word y vamos a citar estas referencias bibliográficas que acabamos de salvar. Vámonos a Word. Esto lo hago un poquito más grande, ¿así lo veis bien? ¿Se me escucha? Sí, sí, se escucha bien, Vale, Carmen. vale, me da ya Sí, susto, sí, sí. a ver si me otra vez. Bueno, vamos a ver. En APA podemos hacer, bueno, voy a abrir mi barrita de herramientas para citar con Zotero. En APA las citas pueden ir entre paréntesis, que se consideran las citas parentéticas, es decir, yo pongo una idea y luego introduzco la cita entre paréntesis. Aquí, imaginad, ¿quién ha dicho todo esto? Entre paréntesis va el autor, coma y el año. Pues en este caso vamos a citar una cita. Yo voy a citar, ¿os acordáis de ese autor que se llamaba ese artículo de Baradi que tenía un montón de autores? Pues lo voy a citar para que veáis que luego Zotero lo trabaja bien en lo del número de autores, lo que son 20 o más. Ok, citamos a Baradi. ¿Veis? Baradi, como son muchos, el primero de tal, coma 2022. Pero también podemos hacer una cita narrativa. ¿Qué quiere decir? Pues que, como dice, bueno, una cita narrativa, vamos a sacar a los autores del paréntesis y los introducimos en nuestro discurso. Voy a citar al capítulo del libro, ¿os acordáis? Eliza Mick, como afirma Mick, y ahora lo que tengo que poner en el paréntesis en la cita ya solamente es el año, porque a Mick ya le he puesto fuera, ¿vale? Pues vamos a ir a Zotero y vamos a buscar a Mick. Pero aquí es muy importante.
desde Zotero, desde la barra de herramientas de Zotero, le decimos omíteme al autor porque ya la he puesto en el cuerpo del texto. Omitir al autor. Ok. Y ya me dice, como afirma Mick, la guía. ¿Vale? También podemos hacer citas múltiples, es decir, en el mismo paréntesis vamos a incluir diferentes fuentes de información con la misma idea. Por ejemplo, vamos a hacer una cita múltiple con 4 fuentes. Veis que tenemos aquí un botón que nos dice fuentes múltiples. Pues lo seleccionamos y vamos a añadir las fuentes que queramos citar. Es importante que sepáis que Zotero, yo selecciono la primera que quiero citar y la mando con la flecha verde a la cita que luego me va a aparecer en el documento. APA dice que cuando hacemos una cita múltiple tenemos que ordenar las fuentes por orden alfabético de autores. Zotero independientemente de que yo elija antes o después, Zotero me lo ordena. Voy a coger, por ejemplo, esta a Concepción Cuevas, que era el apellido, que en principio debería ir antes que Lee. Y veis que Zotero me lo coloca bien. Ahora voy a coger otro que vaya, pues yo que sé, a Polat. Vale, pues ponemos a Polat y ya va después. Pero yo quiero citar ahora a Gupta, que iría antes que incluso que Lee. Pero es que, ¿veis? Fenomenal, porque todo lo que voy introduciendo me lo va colocando perfectamente. Ya tengo mi fuente, ok. Mi cita múltiple, veis que está todo perfectamente citado y ordenado alfabéticamente. Luego tenemos a los autores grupales. Cuando tengamos un autor grupal, la primera vez siempre lo tenemos que citar en extenso. Y si ese autor grupal tiene una abreviatura por el que es universalmente conocido, por ejemplo, la American Psychological Association, la SAPA, miro así porque tengo aquí el manual, todo el mundo lo conoce como la APA. Pues la primera vez citaríamos a American Psychological Association, entre corchetes APA, del año que fuera, 2020, en este caso estas normas, y luego la siguiente vez que citaríamos pondríamos solamente APA 2020. Entonces, ¿cómo hacemos eso en Zotero? Pues mirad, vamos a citar a la COPE, ¿os acordáis? Vamos a añadir una cita. Tenemos aquí al committee Committee on Publication Ethics. ¿Y cómo podemos editar esa cita? Pues aquí tenemos otro botoncito que pone mostrar editor. Todo esto lo hacemos, eso como os digo, dentro de la barra de herramientas de Zotero, ¿vale? ¿Y qué le vamos a decir? Que esta idea la he extraído del Committee on Publication Ethics y ahora voy a poner unos corchetes porque voy a decir que a partir de ahora en adelante ese Committee on Publication Ethics va a ser, lo voy a nombrar como COPE, pues aquí lo tengo. Ok, ¿veis cómo me aparece la cita? Y ya la segunda y siguientes veces lo podemos citar de forma abreviada. Vamos, añadimos cita, voy a buscar al committee, pero también en mostrar editor le voy a decir, no, ya no lo voy a poner en extenso, lo voy a poner en abreviado. ¿Veis? Fenomenal. Después, las citas directas. ¿Os acordáis que hemos cogido el artículo de Gupta y hemos anotado el texto que yo quiero introducir luego como una cita directa? Hemos hecho una anotación en el PDF. Pues mirad qué sencillo. Aquí la tenemos. Vamos a poner la cita directa textual de menos de 40 palabras. Añadimos cita. A mí me gusta hacerlo desde aquí porque yo despliego el artículo de Gupta y yo tengo aquí ya mis citas. ¿Veis? Que tengo todas las anotaciones, las tengo colgadas del mismo sitio y yo las identifico muy bien. Pero esa es mi forma de hacerlo, que a mí me gusta así. Selecciono lo que tengo entre comillas porque ya sé que es la cita de menos de 40 palabras y ok, y me la introduce. ¿Veis qué bien? Bueno, me ha cambiado, no sé por qué me cambia el tipo de letra de arriba, pero lo vamos a cambiar otra vez, lo vamos a poner en Calibri. ¿Veis? Me lo acaba de hacer, entre comillas, y luego, en el caso de las citas de menos de 40, el punto va después del paréntesis. Tenemos aquí a los autores, el año y la página donde he extraído este texto. Ahora, las citas directas de más de 40 palabras, como hemos dicho, van en bloque, aparte y con sangría. Vamos a Zotero y vamos
a encontrar nuestro textito, nuestra cita directa de más de 40 palabras. Lo teníamos aquí, el artículo de Gupta, aquí lo tengo. La inteligencia artificial es un término paraguas, pues ok. Me la acaba de introducir. Aquí el punto, que ya se lo puse yo antes, va antes del paréntesis, ¿vale? Cuando es de más de 40 palabras, pero hemos dicho que va en bloque aparte y con sangría. Pues ya está, bloque aparte y con sangría. Ya lo tenemos. Ahora que vamos a citar. ¿Os acordáis de Fukushima? Era Fukushima, ¿verdad? Esa cita secundaria, o sea, este texto original que no habíamos encontrado porque era del año 88 y nuestra biblioteca no tiene acceso, no nos lo han podido conseguir de ninguna forma y no lo hemos podido leer. Y hemos leído sus ideas a través de Gupta. Pues vamos a hacer esa cita secundaria de Fukushima. Mirad, yo tenía toda la información, voy otra vez a Zotero, yo en mi cita, mis anotaciones tenía aquí, ¿os acordáis lo de la cita secundaria? Yo me había encontrado ya toda esa información. No voy a citar, o sea, yo solamente quiero que sepáis cómo la construyo. Esto no es que vaya a introducir toda la información de la cita secundaria, ¿vale? Solo quiero poner lo que es la cita, el paréntesis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a Gupta, que es la referencia que yo voy a citar porque es la que he leído. Y me voy en el prefijo, esto se puede hacer perfectamente con el prefijo, y le digo, realmente la idea es de Fukushima, del año 1988, como aparece en, y ahora me va a aparecer Gupta et al, eso ya me lo pone automáticamente, vais a ver. Ok. ¿Veis? Fukushima 1988, como aparece en Gupta. Y la referencia que me va a aparecer en mi lista de bibliografía final va a ser la de Gupta, porque es la que yo he leído, ¿vale? Después, la legislación. Esto es como el caballo de batalla. Texto generado por ella, no creo que no nos va a dar tiempo, pero vosotros si queréis, pues no sé, si nos quedamos 5 minutos más, lo hacemos. La legislación se cita de una forma particular y hay que editar tanto la cita como la referencia en Word. Ya hemos visto que había que editar también bastante los metadatos de la referencia en Zotero. Entonces, ¿cómo se suele citar la legislación? Pues se cita directamente dentro del texto. Entonces, vamos a añadir la legislación que es la ley orgánica del sistema universitario. ¿Y cómo editamos una cita? Pues con el editor, igual que hemos hecho antes con el nombre de la COPE, ¿verdad? Mostrar al editor y decimos, le vamos a quitar los paréntesis porque lo vamos a incorporar dentro del texto. La ley orgánica de 12 de marzo del sistema universitario, le quitamos el paréntesis, nos dice que no tiene fecha, pues ya está. Ya tendríamos aquí la ley orgánica que se cita la primera vez. O sea, que podríamos poner en su artículo 2, bueno, lo que sea, ¿vale? Se suele poner también, o sea, esto es igual que en los autores grupales, la segunda vez se suele citar este tipo de legislación por su abreviatura y la Ley Orgánica del Sistema Universitario se suele conocer como la LOSU. También es muy habitual que cuando se cita legislación en el sistema español se suele poner en adelante. Si queréis, eso se puede poner, pero tampoco es obligatorio. En adelante LOSU, pues ¿vale? Y aquí ya, ¿cómo citaríamos la segunda vez? Pues con lo que decimos, ya no tenemos que poner ley orgánica, todo otra vez. Si tiene una abreviatura conocida, se pone la LOSU. Insertamos la cita. Bueno, voy a poner, perdona, primero, porque la no tiene que ir dentro. Aquí lo he puesto, vale, no sé por qué. Antes porque la lo he puesto dentro de la cita, realmente el la es el artículo va afuera, pero lo he escrito ahí en el editor. La insertamos donde tenemos ley orgánica, vamos al editor y decimos que a partir de ahora la vamos a llamar LOSU, igual que, pero ya como va dentro del inserta en el discurso, va sin paréntesis, y va sin año ni nada. Ya es la LOSU, se sabe que es del año 2023.
¡Ay! Mira, me acaba de hacer... Esto pasa a ver, esto me ha hecho una cosa rara porque no sé qué le habré hecho antes. Le he tocado algo. Bueno, esto pasa algunas veces que no sé muy bien por qué. Ahí ¿qué voy a hacer? Ahora me lo he hecho así. También os digo, mirad, yo me he equivocado, ¿veis? Y he introducido con el paréntesis, con todo, y esto lo quiero editar. Digo, ay, que no era así, que solamente tenía que poner losu. ¿Cómo lo cambio yo ahora? Pues mirad, me voy aquí a editar esa cita que acabo de introducir. Está bien que salgan fallos porque así podemos ver cómo los corregimos, que luego cuando, en las clases sale todo muy bien y luego cuando corregimos nos suelen dar los problemas. Voy al editor, la tengo seleccionada, ¿veis? Voy al editor y aquí la cambio y pongo los. Sigo los cambios, ok. ¿Eh? Y cuando yo pincho, veis que se sombrea todo. Cuando pincho que se sombrea, quiere decir que eso está creado con Zotero, que hay códigos de campo que saben cómo tiene que ir esa referencia, que esto es una cita, que está vinculada con la referencia en el gestor, es decir, que hay mucha información, hay códigos de campo detrás. Vale. Y luego, bueno, vamos a dejarlo del texto generado por IA, si nos queda tiempo, luego si queréis lo hago, porque si no, no nos da tiempo, y vamos a insertar un salto de página y vámonos a insertar la bibliografía. Y vamos a ver si después de haber trabajado tanto, que os he dicho yo que salía fenomenal el Zotero, sale todo bien. Pues vamos a añadir la bibliografía. Voy a comprobar que está en preferencias del documento, porque no lo he establecido, pero lo tenía hecho de antes, en la American Psychological Association, séptima edición, el idioma, el español de España, porque estoy escribiendo en español, entonces todas las interpolaciones van en español. Si estuviera escribiendo mi trabajo en inglés, en francés, en alemán, pues cambiaría el idioma de las interpolaciones. Y vamos a ver si todo esto ha salido bien. Pues esta página web ha salido perfecta. Esta era la tesis, veis que nos dice dónde está la tesis. Ah, a mí, fijaos, lo que aquí no sé la que he cogido porque tenía una referencia duplicada y una la tenía bien y la otra se me había olvidado. En una sí que he puesto que el archivo, el repositorio donde estaba era Docta Complutense y en otro que luego lo he capturado no lo he llegado a poner. ¿Veis? No me ha salido. Y también eso es muy importante para que veáis que tenéis que tener los duplicados bien trabajados para no cometer este tipo de errores. Si vemos uno de estos errores, ¿qué es lo que haríamos? ¿Arreglaríamos aquí la referencia? No, vámonos al origen y lo arreglamos en Zotero. Nos vamos a Zotero y nos vamos a ir al modelo de generación. ¿Veis? Esta que he cogido del catálogo, sí que he puesto archivo Docta Complutense, pero luego esta otra, ¿veis? Que no lo he puesto. Y por eso no me ha aparecido, porque se lo he cogido de Docta directamente del repositorio. Pero se cambian todas estas referencias bibliográficas que luego no hay que modificar para nada en Word, que salen bien, teniéndolas bien en origen, se cambian en Zotero. Y así ya, luego vamos a Word, vamos a refrescar y vais a ver. ¿Veis? Ya me ha aparecido. Docta Complutense. Bien, seguimos. Tenemos aquí, bueno, ese es el artículo de Gupta que hemos hecho. ¿Os acordáis Gupta que habíamos hecho aquella cita secundaria de Fukushima? Pues el que tiene que aparecer es Gupta. Luego vemos aquí editores de un libro, la ley orgánica. Las leyes, os he dicho que tenemos que cambiar un poquito, editar tanto la cita como la referencia, pero la referencia, de verdad, es muy poquito lo que tenemos que hacer. Mirad, me voy a editar la bibliografía. Selecciono qué es lo que quiero editar, la ley orgánica. Y es que es muy poco lo que tengo que hacer, solo tengo que poner, mirad, ley orgánica de 22 de marzo del sistema universitario. Y aquí donde hay una coma, pongo un punto. Y luego, igual que en APA, siempre que poníamos el título de la revista y el número, volumen, iba en cursiva, pues aquí también lo ponemos en cursiva para que sea coherente. Y ya está. Editado. Voy a pinchar fuera para que se vea mejor. Y veis que ya está, y ya está perfectamente. Ya está perfectamente. Y seguimos, seguimos. Por ejemplo, una cosa que también es muy interesante cuando veáis un libro. Un libro colectivo, citamos el capítulo, referenciamos el capítulo y luego los editores del libro, en vez de ir
como siempre hemos estado viendo que los autores personales siempre aparecían apellidos, coma, inicial del nombre. Pues cuando son los editores de un libro, luego los editores veis que van en orden directo, va nombre, apellido, nombre, apellido, nombre, apellido. Bueno, es también que lo veis porque para que no os equivoquéis. Aquí tenemos un artículo típico, sin más. Ah, y este era el otro artículo que os decía yo que tenía más de 20. Y veis que aquí Zotero ha citado a los 19 primeros, luego unos puntos suspensivos, se ha cargado unos cuantos y hemos dejado solamente al último. Pues ya está, para que veáis que Zotero también lo calcula todo perfectamente. Y veis que nos ha quedado una bibliografía perfecta, o sea, nos ha quedado, vamos, es que está fenomenal. No hemos tenido que prácticamente tocar nada, teniendo bien los metadatos en Zotero. Bueno, ya dejo y a ver contadme cómo vais por ahí. Bueno, Carmen, yo he ido contestando algunas dudas que ha habido en el chat y no sé si, o sea, les he dejado todas contestadas, no sé si alguien ahora querrá Vale, abrir micro. voy a abrir Sí. micros por si acaso queréis abrir, hablar, preguntar, comentar. Ah, tengo aquí, es que esto acaba de cambiar. Herramientas para... Ah, vale, aquí, es que lo han puesto ahora más debajo, vale. Aplicamos. Vale, ya están los micros abriéndose. Cualquier cosilla que queráis podéis comentar o si tenéis alguna duda. Eh, Estoy a vuestra disposición. Si de todos modos ahora no se os ocurre nada, uy, me sé algarroba, @ucm.es. Vale, Rodolfo, si quieres abrir el micro. Hola, mira, me pasaron por aquí, por el chat, la sección anterior porque yo me perdí la parte inicial. Como no estoy viviendo allá, me confundí con la hora, pero tienen una sección anterior también del Zotero para principiante, aunque yo había hecho los dos anteriores, pero me perdí el de principiante, entonces Ujú. quisiera también repasarlo, si está en el Vale, canal o algo pues de eso. luego, mira, te paso porque ese no está subido todavía, pero te comparto luego la grabación, ¿vale? Te voy a coger los datos si no te importa. Bueno, lo veo en el chat luego. Eres Rodolfo, No, ¿vale? no No te me importa preocupes. para nada, así Vale. que gracias. Y te comparto porque esta semana van a estar subidos al canal de YouTube, pero si no nos da Ok, tiempo, ya está. Te lo comparto, no te preocupes, ¿vale? muchas Vale. gracias. También, mira, lo acaba de decir Cristina, este miércoles, para los que estéis aquí, vamos a hacer un taller en la Biblioteca María Zambrano, porque sabemos que muchas veces cuando empezáis a trabajar empiezan a surgir los problemillas, o como me ha pasado a mí, de pronto que me has traído ahí un montón de código, de madre mía, ¿qué hago ahora con esto? ¿Sabes? Algún problema tonto que os pueda salir y entonces casi muchas veces preferimos que vengáis con vuestros ordenadores y nos digáis allí, pues mira, tengo este problema, pero no solo de Zotero, de RedWorks, o de Mendeley, que son los tres gestores que hemos trabajado este semestre. Entonces, si alguno de vosotros os queréis apuntar, pues nos vemos el miércoles en la Zambrano, creo que es de 4 a 6, ¿verdad, Cristina? Sí, bueno, que no hace falta que Sí, estéis de 4 a 6, o sea, sí, nosotros sí. vamos a estar de 4 a 6. Tú llegas con tu portátil, te solucionan tu problema o te puedes quedar a ver cómo se solucionan las dudas de los demás, pero a lo mejor con que te solucionemos el tuyo, fenomenal, y te vas. ¿Vale? Y os animo si os apetece. Mira, aquí nos dice Raúl que si da tiempo para ver cómo citar con IA. Yo si queréis cito así en plan rapidito para que los que estéis, pues que lo veáis. Me da un poco de apurillo porque es que claro, son muchas cosas y ya pues que a veces no da tiempo y encima como me queda colgada. Pero bueno, lo importante de la IA, en la guía que tenemos de APA con Zotero, aparece perfectamente cómo citar la inteligencia artificial, ¿eh? O sea, aparece, está todo bien explicado. Sí que es importante que siempre que utilicéis una herramienta de IA generativa, que lo pongáis en vuestra metodología, o sea, que digáis que habéis utilizado. Y después, cuando nosotros nos referimos a citar información generada con IA, pues decimos lo típico, lo que es la IA generativa, ¿no? Estos típicos modelos de lenguaje extensos, pues que generan un texto a partir de un prompt, de una pregunta que tú le haces. Entonces,
es como se suele citar. Eso es lo que dice APA. Lo primero, que se pone como autor al autor del modelo, al autor del algoritmo. Por ejemplo, si vamos a citar con vamos a citar a ChatGPT, hemos trabajado con ChatGPT, pues el autor sería OpenAI. Si trabajáis con Copilot, pues sería Microsoft. Si trabajáis con Gemini, pues Google. El año. Luego, entre paréntesis, la versión. Pues yo si trabajo con ChatGPT 4o, pues con 4o. Después se suele poner la descripción del modelo, pues en este caso es un modelo de lenguaje extenso y luego la URL. A ver, dependiendo de las versiones con las que trabajéis, por ejemplo, una URL se puede compartir, se puede hacer pública. Entonces, si tenéis una que se puede hacer pública y cualquier persona puede acceder, bien. Si no, pues ponéis solamente ChatGPT. ¿Y qué se suele hacer? Mira, yo tengo aquí, por ejemplo, este ejemplito, ¿no? Que he puesto. Yo le he preguntado a ChatGPT qué era el proyecto Strawberry de OpenAI. A mí me ha generado, bueno, yo sí que he podido generar una URL para compartir, porque esto lo hice en su momento lo he hecho en su momento con una cuenta de ChatGPT de suscripción. Entonces, ¿qué se suele hacer? Lo que es para guardarlo, tal cual, la respuesta la guardamos en nuestro zotero. ¿Y qué tenemos que hacer en nuestro zotero? La vamos a poner, a ver si se me ha guardado. ¿Dónde estoy? Perdonadme que no veo que se guarde. Pero voy a refrescar, lo mismo no tendría los metadatos, a ver. Venga. Ahora ya lo tengo aquí. Entonces, el tipo de elemento lo dejamos con ChatGPT. El título hemos dicho que era ChatGPT y la versión, en este caso es la versión, la 4o, con la que yo lo he hecho. El autor, hemos dicho que era el autor del algoritmo, OpenAI del modelo. El título de la página web es el mismo. En esto estamos igual que cuando estábamos, ¿os acordáis cuando trabajamos con las páginas web? Sí, a ver, esperad. El título de la página web o sea, no es ChatGPT, sería el mismo que el autor, o sea, estaría alojado en la web de OpenAI. Entonces, si coincide con el desarrollador y el autor coinciden, pues no duplicamos la información. Nos pasa igual que con las páginas web o nos pasa igual que con los informes. La fecha en la que hemos creado era 2024. Y luego, lo que sí que es importante es que pongamos la URL. Ya os digo, yo sí que he creado una URL que se puede compartir y que cualquier persona puede consultar y puede consultar la respuesta. Si no podemos crear esa URL porque es una versión gratuita, porque no nos lo permita el modelo, perdonadme, el tipo de página web. Es aquí, igual que poníamos en los textos académicos, ¿no? Estos podíamos ir a una tesis, que era, aquí sí que ponemos el tipo modelo de lenguaje extenso. Vale. Y después, si solamente ponéis www.chatgpt.com, lo que se suele recomendar es que la respuesta que te ha dado, o sea, sabes que luego le acabas de hacer una pregunta y le vas a hacer otro prompt. Bueno, esto es un prompt súper básico, o sea, que podríamos hacer un prompt más elaborado, pero bueno, era como una prueba. La respuesta, lo suyo es que la guardes y luego la incorpores a tu trabajo, toda la respuesta, ya que las personas que vayan a leer la bibliografía no van a poder leer tu respuesta, pues que la guardes en un anexo y la añadas a tu trabajo en un anexo. Y en la cita, lo que se suele hacer en tu documento de Word es, mira, aquí lo tenemos, vamos a ver. Cuando citamos texto generado con herramientas de IA, proporcionamos el prompt que hemos hecho, o sea, la pregunta que le hemos hecho, y así como el texto generado en la respuesta que consideremos más relevante. Entonces, cuando se le pregunta, ¿podrías decirme qué es el proyecto Strawberry de OpenAI? El texto generado por ChatGPT indicó o indica, como estoy en presente, indica que, y yo lo que hago es que copio el texto que yo creo que es más, lo tengo aquí, pues por ejemplo, que esta primera frase, este primer párrafo es lo que yo considero que es el texto más relevante. Lo pego aquí, proyecto Strawberry, bueno, voy a poner aquí, voy a indicar todo.
Y luego, ¿qué es lo que le añadiría? Ah, bueno, le añadiría la cita. ¿Quién cita esto? ChatGPT. Pues vamos a añadirle la cita de ChatGPT. OpenAI, 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 ChatGPT. Ok. Y esto me lo dice OpenAI 2024. OpenAI es el autor del algoritmo, o sea, el autor del modelo, OpenAI 2024. Y luego me va a aparecer aquí abajo, pues OpenAI. ¿Veis? OpenAI ChatGPT versión 4 y me falta el modelo de lenguaje extenso, no me lo ha metido entre corchetes. No sé muy bien por qué ha sido, pero lo vamos a añadir. Lo podemos, si vemos que está en Zote, si no, si no, no sé por qué no ha salido, porque lo tenemos aquí. Ah, porque no he terminado de darle para que se guardara. Vale, vamos a refrescar. ¿Sabes? Estaba como escribiendo y no lo había terminado de guardar. Si yo ahora refresco, vamos a ver que nos salga. ¿Veis? Ya lo tengo. Modelo de lenguaje extenso. O sea, me ha salido bien. ¿Veis? Si, como os decía, si yo este texto, o sea, yo no puedo, cualquier persona que consulte mi trabajo va a entrar a esta URL y va a ver toda la respuesta del algoritmo, del modelo, sí, de la herramienta. Si yo no puedo crear esta URL compartida, lo que hago es que copio todo el texto de la respuesta y luego lo incorporo como un anexo. Aquí pondría, pues, ver anexo 1, ver anexo 2, pues ya está, y así ya estaría nuestro trabajo. Bueno, pues esto es la forma de citar. ¿Alguna cosita más? ¿Queda alguien por ahí? ¿O ya os habéis ido todos? Hombre, todavía estáis ahí, bien. Vale, y espero que os haya gustado. Si hay alguna cosa más, no sé si hay alguna cosita más. Y pues nada. Pues gracias a ti, Raúl. A nosotros nos gusta mucho APA, ¿verdad, Cristina? A mí Sí, me somos gusta muy porque fans. somos fans de somos, Y de APA. somos Zotero Lovers y APA Lovers. Así que nada, esperamos que también os convirtáis en Zotero Lovers y APA Lovers. Y bueno, pues que ya hemos terminado todos los gestores para este semestre. Así que cualquier cosita que necesitéis, nos escribís. Y si queréis, queréis que nos veamos presencialmente el miércoles, pues estaremos esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias a todos y nada, hasta la próxima.